Hola a todos y bienvenidos a La Voz Contemporánea. Soy Antonio Moreno y hoy tenemos un episodio increíble para ustedes. Hola a todos y bienvenidos a este segmento. Mi nombre es Isabela Ríos, un gusto saludarlos. Es un placer saludarlos, queridos oyentes. Mi nombre es Pamela Castro. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Ángel Sánchez, más conocido como El Aesthetic. ¿Qué tal? Soy Ana Paula o Anita, como más les guste. Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es David Alaña. Es un verdadero placer poder estar aquí el día de hoy. Me presento, mi nombre es Yamilia Ramos y esperamos que disfruten de este nuevo episodio del podcast. ¿Alguna vez han preguntado por qué ciertos temas dominan la conversación pública mientras que otros pasan desapercibidos? La respuesta podría estar en la teoría de la agenda setting, propuesta por Maxwell Malcolm y Donald Shaw en 1972. Esta teoría sugiere que los medios de comunicación no solo nos dicen sobre qué pensar, sino que también influyen en la importancia que le damos a estos temas. Es como si los medios establecieran una agenda invisible, resaltando ciertos asuntos y relegando otros a un segundo plano. Al seleccionar y enfatizar determinados temas, moldean nuestra percepción de la realidad y configuran la agenda pública. Pero ¿cómo funciona exactamente este proceso? Según la teoría, cuanto más cobertura dedican los medios a un tema, más importante los percibimos. A su vez, los temas que reciben menos atención tienden a perder relevancia en nuestras mentes, ya sea a través de titulares originales, reportajes en profundidad o análisis recurrentes. Los medios tienen el poder de elevar ciertos asuntos al centro del debate público, mientras que otros quedan relegados al olvido. Muy interesante, Sonia Mille. Para profundizar un poco más, es importante destacar cómo esta teoría de la agenda setting se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Pensemos. Por ejemplo, están las campañas electorales. Los candidatos que logran atraer más cobertura mediática suelen obtener más atención del público y, a menudo, más votos. Asimismo, en momentos de crisis, los medios pueden centrar nuestra atención en ciertos aspectos del problema, moldeando nuestras prioridades y preocupaciones. No es solo una cuestión de cantidad de cobertura, sino también de cómo se presenta la información. La selección de fuentes, el lenguaje utilizado y los ángulos abordados también influyen en nuestra percepción. En definitiva, los medios de comunicación actúan como un filtro entre la realidad y nosotros. Y entender este proceso es clave para ser consumidores críticos de información. Es muy interesante analizar la teoría de la agenda setting, pero creo que la pregunta clave aquí es si sigue vigente a día de hoy, y en mi opinión, totalmente. Nos encontramos atravesando una era digital en donde la publicación de noticias se ha vuelto masiva. Es así que los medios de comunicación tienen la necesidad de elegir entre lo que puede ser más relevante para la audiencia y lo que no. Además, mucho depende de las líneas del periódico y cuáles son los valores que representan y sus posturas. Por ejemplo, el diario Gestión en el Perú se centra en difundir noticias de economía, negocios, finanzas, y por lo tanto es necesario configurar su agenda de noticias para presentar noticias coherentes a su lineamiento, ¿no? En el día pueden surgir demasiados acontecimientos de rubro de entretenimiento, deporte, política, etc. Entonces, para mí es importante que se haga una selección entre las noticias para presentarlas al público. Rotundamente, la teoría del establecimiento de agendas sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en el momento de su creación. En un mundo digital lleno de información donde los medios de comunicación y las redes sociales compiten por nuestra atención, establecer una agenda tiene un gran poder para determinar qué temas son importantes y dignos de discusión. La capacidad de los medios para resaltar ciertos temas y relegar otros sigue moldeando nuestras percepciones, decisiones y acciones. La organización de agendas no solo refleja la realidad, sino que también la moldea, lo que la convierte en un poderoso instrumento para moldear la opinión pública y dirigir el curso de los acontecimientos sociales y políticos. Mencionando un poco de lo que se trata este tema, que los textos, también podemos ver que los textos abordan la teoría de la agenda setting y su influencia en la opinión pública desde las perspectivas complementarias. Se centra como que en medios de comunicación determinados por los que convierten en la agenda mediática a una agenda pública. Por ende, la opinión pública también se viene viendo en este caso, y uno de estos artículos reflexiona sobre las características teóricas, basándose en un estudio etnográfico realizado en el municipio Mella, Cuba, desde el 2015. En ese estudio utiliza técnicas como la observación, grupos de discusión, entrevistas y también cuestionarios, revelando cómo la agenda mediática y pública interactúan en la vida cotidiana comunitaria también, ¿no? Se consideran sus lógicas socioculturales y características socioantropológicas, mencionándolo. En este contexto también se ofrece una perspectiva de contraste a la visión positivista tradicional de la teoría setting, en este caso la agenda setting, proponiendo un enfoque más cualitativo y contextualizado. Efectivamente, mi querida Anita, muchas veces nos preguntamos, ¿los medios de comunicación simplemente transmiten la realidad o la crean? Pues a mi parecer, la teoría de la agenda setting es uno de los enfoques más debatidos actualmente en la investigación de la comunicación.
ya que su aparición marcó hace unos 50 años un gran cambio significativo en las ideas de la época sobre el impacto de los medios. La agenda setting sostiene que los medios tienen la capacidad de influir en la opinión pública al priorizar ciertos temas y atribuirles características específicas. Esto va en contra de la creencia anterior de que los medios tenían un impacto mínimo. Este regreso a la atención en los efectos de los medios no implica una regresión al pasado, ya que en la actualidad, como señaló McCombs en el año 2006, los medios se han convertido en ventanas al inmenso mundo que queda más allá de nuestra experiencia directa, como consumidores de sus productos culturales y simbólicos. Accedemos a una realidad organizada por la información que nos brindan esas fuentes. Claro, mi querido Asterix. En el área digital actual, la teoría de la agenda setting ha evolucionado para incluir no solo los medios tradicionales, como la televisión y la prensa escrita, sino también las plataformas de redes sociales y otros medios digitales. Estos nuevos medios tienen la capacidad de difundir información de manera rápida y a gran escala, lo que amplifica su poder para establecer agendas. Además, con la proliferación de fuentes de información y también la personalización algorítmica, la teoría de la agenda setting enfrenta nuevos desafíos. Los algoritmos que seleccionan contenido para los usuarios en plataformas como por ejemplo podría ser Facebook, también Twitter o Google, ya que también juegan un papel en la información de la agenda. Estos algoritmos pueden priorizar ciertos temas basándose en el comportamiento y las preferencias del usuario, creando burbujas de filtro donde los individuos están expuestos principalmente a información que refuerza sus propias creencias y perspectivas. Y a continuación, hoy tenemos el honor de contar con la presencia de dos invitados muy especiales. En primera instancia tenemos a Tracy Vallejos, socióloga de profesión. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, en este caso, ¿qué opina de las investigaciones históricas que respaldan la teoría setting? Bueno, la teoría setting no lo había conocido mucho, ¿no? Hasta que he investigado y he visto que ya hace del siglo XX, ¿no? Desde el año 1922, ¿no? Con Walter Lippmann, ¿no? Donde habla su libro sobre la opinión pública. Y bueno, casi todo el siglo XX, hasta la década de 70, ¿no? Toda teoría siempre tiene que tener un respaldo, ¿no? Un respaldo histórico, de dónde yace, dónde es su origen. Y por lo tanto, y cómo sigue ahorita influenciando. Ok, en este caso, la pregunta 2 sería, en su opinión, ¿cómo se relaciona la agenda setting en la selección de noticias por parte de los medios? Bueno, si bien es cierto, la agenda setting, en su inicio, bueno, o su esencia, mejor dicho, ¿no? Es como una explicación, ¿no? A los medios de comunicación, ¿no? Sobre la formación de la opinión pública. Y obviamente, ¿no? Vamos a ver nosotros, ¿no? Que los medios de comunicación tienen mucha influencia en ello, por lo tanto, ¿no? Se va a relacionar, ¿no? Se va a relacionar mucho a lo que es el medio, ya sea de manera positiva o también de manera negativa. Ok, la pregunta 3 sería, ¿existen diferencias en la agenda setting entre medios tradicionales y plataformas digitales? Bueno, se supone que la agenda setting es una teoría, ¿no? Y las plataformas digitales tienen, ¿cómo te digo? Son otros medios, ¿no? Otros medios, ¿no? Que permite también dar información, ¿no? Que, como vuelvo a repetir, ya sea positivo o ya sea negativo. Y sí hay mucha diferencia. Ok, en este caso la pregunta 4 es, ¿en su opinión considera que afectan las fake news y la desinformación a la dinámica de la agenda setting? Sí, obviamente que sí afecta, ¿no? En la manera, como repito, ¿no? De qué manera las noticias pueden llegar de manera negativa, ¿no? O también de una manera equivocada o errónea, ¿no? Sí afecta, ¿no? Sí afecta en este caso. Ya que en su inicio, como vuelvo a repetir, ¿no? La agenda, ¿no? Es la influencia, ¿no? Lo ideal es que sea positivo, pero también estamos viendo que también tiene una parte negativa. Ok, esa es la última pregunta, que sería la número 5. ¿Usted piensa que la teoría setting la agenda setting en este caso, debe ser aplicada en el diseño de campañas de comunicación para causas sociales o políticas? Para campañas de comunicación de causas sociales, sí, porque tienen mayor influencia, ¿no? Tienen, como le digo, la agenda setting sería como una parte de un cuarto poder, ¿no? Que podría ayudar, ¿no? Pero política, estamos viendo nosotros que también eso está perteneciendo y manipulando incluso más. Eso sería mi opinión. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, señorita Vallejos, por habernos acompañado el día de hoy. Y a continuación, les presentaré a José Abraham Rojas Canales, comunicador y periodista. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y a darle con las preguntas. ¿Cómo definiría el concepto de agenda setting y cuál es su importancia en la actualidad? Bueno, yo definiría lo de la agenda setting como todo lo que tiene que ver con la agenda pública, pero que se maneja a nivel de los medios de comunicación. Recordemos lo que dicen los reconocidos autores Shaw y McCombs.
Los ciudadanos conocen únicamente lo que los medios les ofrecen, pero al mismo tiempo ignoran completamente cualquier otro asunto, ¿no? ¿Cuáles son los principales factores que influyen en la selección de los temas que se cubren en los medios de comunicación? Bueno, cuando hablamos de los factores que influyen, ¿no?, en lo que es la selección de temas, podemos hablar ahí de ciertos intereses, ¿no? Grupos de poder. Por ejemplo, aquí tenemos en el Perú al Grupo del Comercio, que maneja infinidad de medios de comunicación, prensa escrita, televisión, plataformas. Otro grupo, por ejemplo, es RPP, que también maneja todo lo que son radios, habladas y musicales. Entonces, van orientando, ¿no? ¿Considera que el establecimiento de la agenda responde principalmente a intereses comerciales, políticos o a una combinación de diversos factores? Cuando se habla acerca del establecimiento de la agenda, ¿no?, si responde a intereses comerciales, políticos o es una combinación, yo diría que es una combinación de factores. Hablo mal de repente de una corporación o de una empresa a partir de que estoy recibiendo publicidad de la competencia. Y eso va, obviamente el público, la gente no se da cuenta, no lo sabe, no lo va a sospechar. Con la creciente importancia de las redes sociales, ¿cree que la agenda setting está más descentralizada o por el contrario los principales actores aún mantienen un control significativo? Efectivamente hay una creciente importancia de las redes sociales, no lo vamos a negar, esto ha sucedido viene sucediendo desde hace más de una década y todavía estamos empezando, esto no ha terminado. Si la agenda setting está ahora más descentralizada, podríamos decir que los mismos actores que eran los medios tradicionales, llámese prensa escrita, radio y televisión, hoy día también están ingresando ya con mucha fuerza a las redes sociales. Muchas gracias, señor Rojas, por habernos acompañado el día de hoy. La verdad, estamos ahora bajo un nuevo foco informativo y bueno, hasta aquí llegó el episodio de hoy día en La Voz Contemporánea. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy y espero que hayan disfrutado nuestro querido podcast. Así que, un beso, un abrazo y hasta el nuevo capítulo, aquí en La Voz Contemporánea.